Buenas, mi nombre es Luis Angulo y yo voy a explicar hoy el flujo de caja sobre mi proyecto, el cual se llama The Burger y es un local de venta de hamburguesas. Entonces, tenemos los tres escenarios, pesimista, más probable y optimista. Explicaré el flujo de caja en el escenario más probable y ya luego nos basamos en el pesimista y optimista en la viabilidad del proyecto y los indicadores. Entonces, primero llenamos las ventas por unidad. Tenemos que para el primer año se vendieron 8.395, unas 23 hamburguesas por día. Después en el año 2 al 4 las ventas disminuyeron un 8%, luego subieron un 21% del 5 al 6 y del 7 al 8 volvieron a subir un 14%, como lo vemos aquí en el transcurso de los años. Luego los ingresos por venta de unidad. Tenemos que nuestra unidad o nuestra hamburguesa cuesta 23.000 pesos. Entonces, en el primer año obtuvimos unos ingresos multiplicando este valor por la venta de unidades en ese año. Y sin embargo, para los años siguientes aumentó más ese precio, ya que el valor de la unidad subió un 15%. Luego, tenemos los costos directos de operación. Entonces, ¿cómo desarrollé esto? Los costos directos realmente serían los insumos para la fabricación de cada unidad de hamburguesa. Entonces serían el pan, la carne, el queso, los vegetales como tomate, cebolla y lechuga y las salsas. Realmente estos valores son del gramaje o de la cantidad de este insumo que necesitamos por una hamburguesa. Nos daría un insumo por unidad de 5.025 pesos. Esto lo multiplicamos por las unidades vendidas en cada año y obtenemos los costos directos de operación en cada año. Luego pasamos a los derechos. Tenemos que del año 1 al 3 pagamos un 5% de los ingresos totales o los ingresos por venta. Y del año 4 al 8 pagamos solamente un 3% de los ingresos por venta. Gastos administrativos. En los gastos administrativos tenemos un gasto mensual de 2.150.000, en donde entraría el arriendo, pago de servicios, mantenimiento de mobiliarias. Entonces, tendríamos un gasto administrativo anual de 25.800.000 pesos. Esto al transcurrir de los años. Luego, las remuneraciones administrativas. Tenemos que el personal para nuestro proyecto se conforma de un administrador, un cajero, 2 cocineros y 2 meseros. Serían estas 4 roles. Entonces, el administrador estaría cobrando, o bueno, sobre el sueldo del administrador es de 2 millones, el del cajero 1.200.000, el del cocinero y el del mesero 1.200.000. Aquí colocamos 2.400.000 porque son 2 cocineros y 2 meseros. Sumamos estos sueldos mensuales, nos da un sueldo mensual total de 8 millones. Y anualmente estaríamos pagando 96 millones en sueldos. Esto al transcurrir de cada año. Pasamos a la depreciación de la infraestructura. Tenemos aquí abajo que la inversión inicial de infraestructura fue de 75 millones. Y los años de depreciación están estipulados en 20 años para construcciones civiles. Entonces nos daría una depreciación anual de la infraestructura de 3.750.000 pesos al transcurrir los años. Bueno, en las líneas de producción no ponemos nada porque el producto no es de fabricación industrial, simplemente fabricación de hamburguesa. No necesitamos nada industrial. Venta de la infraestructura. Tenemos un porcentaje de salvamento del 40%. Estaríamos recuperando un 30% de los 75 que ya se gastaron en la inversión inicial. Y el valor libro de la infraestructura nos daría en 45 millones. Si lo vemos aquí, el valor libro sería la inversión inicial en la infraestructura menos la sumatoria de los años de depreciación del 1 al 8.
Bueno, para la inversión inicial, primero tenemos que determinar el capital de trabajo, el cual tenemos, el capital de trabajo para el año 1 es de menos 10.546.219. Esto indica que tendríamos que gastar 10.546.000 en el primer año. ¿Cómo lo determinamos? Tenemos que sería la resta entre los costos operativos, los costos de operación del primer año menos el anterior. Y eso lo multiplicamos por 3 y lo dividimos entre 12. Nos daría este valor. Y hacemos lo mismo con cada año. Nos daría que para el segundo año no tendríamos que colocar nada. O bueno, tendríamos un capital de trabajo de 843.000 pesos. Para el tercer año y el cuarto tendríamos que colocar capital de trabajo. Para el quinto, 2.037.529. Para el sexto, 0. Para el séptimo, ok. Y esta sumatoria nos daría una recuperación del capital de trabajo de 13.383.658. Listo. Ahora, construcción del flujo de caja. Entonces, el flujo de caja tenemos ingresos por venta de hamburguesas, lo colocamos aquí, como lo tenemos ahí arriba. Y se le sumaría la venta de la infraestructura, que era el 40%, serían 30% de ese 75% inicial de inversión. No colocamos nada en la línea de producción. Luego, costos. Serían los costos directos de operación, aquí arriba. Los derechos, los gastos administrativos, las remuneraciones administrativas, depreciación de la infraestructura y todos los costos que hayamos acordado y colocado anteriormente aquí arriba. Luego colocamos las utilidades aquí antes de los impuestos. Nos daría que para el primer año tendríamos una utilidad de 15.695.000 pesos. Una buena utilidad, la verdad. A mí me sirve. Luego, para el segundo año, una utilidad de 30 millones, prácticamente redondeando, 29.709.649 pesos. Y vemos que va aumentando, cada año va aumentando más la utilidad. Es un buen indicador. Para el año 4, 33 millones. Para el año 5, 67 millones. Así que era un salto casi que, mejor dicho, multiplica el valor de la utilidad del año 5 al año 6. Y bueno, luego tenemos unos impuestos del 20% para nuestro proyecto, lo cual nos dejaría una utilidad después de los impuestos de 12 millones, 23 millones para el segundo año y tercero, 27 millones para el cuarto año, 53 millones para el sexto año y para el último año tendríamos una utilidad de 99 millones. Ok. Bueno, aquí abajo colocamos la depreciación de la infraestructura, la inversión de la infraestructura. Aquí colocamos la capital de trabajo. Aquí colocamos el valor libre de la infraestructura. Y aquí abajo colocamos la recuperación del capital de trabajo. Nos daría un flujo de caja neto, sumando todos estos por cada año. Aquí se sumarían estos dos. Aquí tendríamos la suma de estos. Aquí tendríamos la suma de estos. Entonces, para el año 1 tendríamos un flujo de caja neto o una inversión, mejor dicho, de 85.546.219. Un gasto bastante. 85 millones es bastante. Sin embargo, para el año 2 tendríamos unos ingresos de 16.400.000 pesos. Normalito. Pero al siguiente año tenemos que no se explica, pero en gran parte tenemos un aumento de 26.767.000 pesos. Lo mismo para el año 3. Luego en el año 4 tenemos unos ingresos de 27.998.000. Para el año 5
para el año 6, 56.806.000 pesos. Y va aumentando para tener al final, en el último año, un valor o un ingreso de 151 millones, un valor neto de 151 millones. Entonces, ahora sí, pasemos a los indicadores de evaluación. Tenemos una tasa costo de oportunidad esperada de 20 millones. Entonces, al realizar el BAN, tenemos que el valor actual neto de nuestro producto o de nuestro proyecto, mejor dicho, es de 74.185.976 pesos. Un buen valor, un buen BAN. Tenemos que, además de mantenerse en el equilibrio, cuando al final, en el año 10 o en el año 8, en este caso sería nuestro año 8, el año de cierre, además de haber cumplido, tenemos unos ingresos de más de 74 millones. Luego el TIR nos dice que tenemos una tasa interna de retorno del 37%, es mayor al 20% que se esperaba. O sea, tenemos ingresos, es viable. Y luego el indicador, el IBAN, nos dice que por cada peso que nosotros coloquemos, el valor actual el valor neto actual de nuestro proyecto aumenta en un 0.8672. Es viable, el proyecto es viable en un escenario más probable. Pasemos a un escenario pesimista. Aquí las ventas serían anualmente de 6.935, lo cual nos daría unas 19, 18 hamburguesas ventas por día. Pasemos directamente a los indicadores con un costo de oportunidad estimado del 20%. Tenemos que el BAN aquí ya baja. Aquí, en un escenario pesimista, no sería viable este proyecto. Tenemos que el BAN nos da menos 14.357.457 pesos. Entonces significa que no alcanzamos el costo quedamos debiendo, en pocas palabras. No alcanzamos a pagar lo que costaba o a devolver lo que costaba toda la inversión del proyecto. Quedamos debiendo 14 millones. Luego tenemos una tasa interna de retorno del 17%, es menor al 20% esperado, o sea que, volvemos a decir, no es viable. Y luego en el IBAN tenemos que es menos 0.1715. Esto nos indica que por cada peso que nosotros invirtamos, el valor de nuestro proyecto disminuirá en un 0.1715. Bajito, bajito. Realmente en este escenario no es viable. Y luego pasemos al que nos gusta todo, el escenario optimista. Tendríamos unas ventas anuales de 10.220, serían unas 28 hamburguesas vendidas por día. Entonces bajamos a los indicadores de evaluación, tenemos el mismo 20% de tasa de costo de oportunidad esperado, 20%, tenemos que el BAM es de 184.865.268, un BAM bastante grande. Muy atractivo este proyecto, la verdad. Entonces, tenemos que el TIR es del 62%, mucho mayor, el triple del 20% esperado. Y si nos damos cuenta, las 28 hamburguesas vendidas por día tampoco es una cantidad exagerada. O sea, se pueden vender 28 hamburguesas por día. Y luego tenemos el IBAN que está en un 2,1046. Nos daría que por cada peso que nosotros invirtamos, el valor neto de nuestro proyecto aumentará en un 2,1%. Bueno, no un por ciento, pero aumentará ese valor.
Entonces, en reglas generales, este sería mi proyecto con su flujo de caja, los 3 escenarios, y realmente el único escenario que no cumple o que no es viable es el escenario pesimista, y tampoco está tan lejos de lograr el equilibrio. Ya si lo vemos en el caso más probable, ya tenemos un ingreso, tenemos una adquisición de 74 millones, y en el caso optimista, 184 millones. La verdad, mi proyecto me parece viable. Muchas gracias.